Patricio, ¿estás por ahí? Solicita conectarte para poder aceptarte aquí en el... Vamos a esperar que Patricio se conecte. Ajá, Patricio, dale la solicitud para unirte a la conversación. Ahí te va a aparecer. Muy bien, ya. Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Patricio, Ahora sí. gracias nuevamente por acompañarnos aquí. Ayer tuvimos un pequeño error técnico y bueno, ya afortunadamente estamos aquí con todos los compañeros, ¿no? Bueno, estamos aquí con el compañero Ah, Patricio Meribel, periodista chileno, defensor de los derechos humanos, eh, compañero que ha venido siguiendo la lucha en Ecuador, acompañando al presidente Rafael Correa, al compañero Jorge Glass, y bueno, está aquí con nosotros para hablar de varios temas, y entre esos temas, la situación que vive, la crisis sanitaria que vive Ecuador. Gracias, Patricio. no, gracias a ustedes y se entiende el conflicto técnico que tuvieron anoche, pero bueno, aquí ya estamos prestos para empezar la entrevista y poder conversar sobre lo que está sucediendo en Ecuador desde Europa. ¿Y ustedes están en qué lugar de Venezuela? En la isla de Margarita, una isla ubicada al Mar Caribe, en el Mar Caribe. Uy, qué envidia, ¿qué daría por estar ahí? Unas margaritas en mi mano, pero bueno, ya tocará. Bueno, Patricio, explícanos un poco qué es lo que está sucediendo ahorita en Ecuador, cuál es la crisis que está viviendo Ecuador. Tenemos entendido que hace mucho tiempo Ecuador está en crisis, pero ahorita, producto de esta pandemia, se agudizó más la situación, ¿no? Explícanos un poco sobre eso. A ver, Ecuador es un estado fallido, es una dictadura, están fuera de la constitución, ellos se pusieron al margen de todo ámbito constitucional, republicano, democrático, del Estado de Derecho. Hoy día están viviendo un crimen. Mira, hoy día se ve una noticia atroz, terrorífica, en donde se descubrió que el gobierno había mentido descaradamente con el tratamiento del COVID-19. Solo habían declarado y oficializado 400 fallecidos en Guayaquil, pero la cifra supera los 7.900 personas en un mes y medio de pandemia. Eso quiere decir que ellos han manipulado las cifras y que mucha gente se podría haber salvado si hubiesen tenido un tratamiento oportuno, aplicación de test moleculares, test rápidos o de un estado social o de por lo menos un gobierno eficaz y eficiente que pudiese resguardar la vida de esas personas. 7.900 ecuatorianos murieron por culpa absoluta del régimen entreguista, traidor y cobarde de Lenín Moreno Garcés, quien está escondido en las Islas Galápagos, no sale de allá, nadie sabe dónde está resguardado por esas islas maravillosas que fueron entregadas a Estados Unidos como un portaaviones natural para posible intervención o invasión en contra de tu país, Venezuela, que tiene una resistencia y una lucha en contra del imperialismo y la injerencia norteamericana. Es una situación muy compleja la que se está viviendo en Ecuador, la gente está muriendo, pero algunos dicen como moscas, pero es muy despectivo porque son seres humanos, pero no sé cómo calificarlo, la verdad. Mira, no tienen ni ataúdes para enterrar a sus deudos. Yo he perdido algunos amigos, amigas, una situación que es muy compleja. Varios de mis amigos también han estado enfermos
graves, ellos prefieren no ir al hospital, prefieren quedarse en casa, tomar tratamiento ellos solos, comprarse un tanque de oxígeno, porque ir a un hospital significa tener la posibilidad de contaminarse, de infectarse y de enfermarse aún más. Los médicos y las enfermeras están renunciando. Lenín Moreno, el dinero que podría haber utilizado en esta pandemia, lo pagó al Fondo Monetario Internacional 48 horas antes de que el Fondo Monetario Internacional hiciera un llamado a que no se pagara la deuda, y este imbécil traidor lo pagó. Disculpa que sea tan ofensivo, pero es que ya la rabia y la molestia no me supera. O sea, pierdo la objetividad, pierdo la ecuanimidad, pierdo la tranquilidad, pierdo todo frente a un entreguista, traidor, criminal que está matando a nuestra gente, a mis amigos, a nuestra familia. Ya no importa si eres correísta o no eres correísta. Aquí en Ecuador o la gente va a empezar a morir por el COVID o va a morir de hambre. Por lo tanto, estamos en una etapa de pre-revolución, de insurrección, de una rebelión popular que va a ser incontrolable. Esto no depende de la política ni de los políticos. Va a venir con las fuerzas de la historia, por la contradicción de clase y por la lucha de un pueblo que ya no aguanta más la barbaridad de este gobierno traidor y entreguista. Así es, Patricio. Bueno, hemos visto por ahí muchos investigadores, muchos analistas comparar la situación de Ecuador con, e inclusive con la situación que pasó en Chernobyl, ¿no? Con el tema de la radiación nuclear y todo este tema, ¿no? Por la situación que hemos visto, que cadáveres en las calles, una situación incontrolable, la gente muriéndose, los servicios forenses totalmente colapsados, es una situación muy compleja, ¿no? ¿Es Ecuador algo similar al Chernobyl de Ucrania? No he leído ese comentario sobre Chernobyl, pero sí vi un comentario, no recuerdo de quién, que decía que la situación del Ecuador se parecía mucho a cómo se estaba controlando la pandemia en algunos países de África. No quiero ser despectivo con los países africanos, pero todos sabemos el nivel de pobreza, de falta de equidad, de igualdad que existe en los países, en algunos países africanos. La situación en Ecuador es terrible, es terrible. No se puede calificar de otra forma que una catástrofe. Aquí se reunieron tres pandemias. Lenín Moreno, que es una pandemia en sí mismo, es un virus en sí mismo, que es el virus de la traición y de todo lo peor de un ser humano, el COVID-19 y la crisis económica mundial que va a afectar principalmente al precio del petróleo, en donde el petróleo ecuatoriano ya está a $16 el barril de petróleo, que es una cifra histórica en una baja que no tiene comparación. Una de las crisis más profundas que había tenido el Ecuador es cuando el precio del barril de petróleo había llegado a $26 el barril. Ahora está en 16. En 16, y los economistas dicen que la regla general para que una economía petrolera como la ecuatoriana debería estar en $45 el precio por barril, como una ecuación, como una ponderación, un promedio, ¿no? Imagínate la grave situación que va a enfrentar el Ecuador. Hoy día el mismo gobierno ecuatoriano está planteando presentar uno de los artículos que dejó la Constitución, que es la muerte cruzada, pero en el fondo eso es como irse y quedar absolutamente resguardado por la propia Constitución, que Lenín Moreno la ha roto desde la consulta popular, persiguiendo al expresidente Rafael Correa, encarcelando a Jorge Glass Espinel con un código penal derogado, sin Estado de Derecho, sin debido proceso, sin legítima defensa, cambiando la ley a su antojo. A Rafael Correa lo condenaron a 8 años de cárcel, cambiando el delito en las últimas 24 horas del juicio. O sea, él se defendió por un juicio por el cual después terminó siendo condenado por otro delito. Se le aplicó una norma que no puede ser retroactiva, a él se lo aplicaron retroactivamente, que es la no participación en política durante 25 años. O sea, Ecuador es una dictadura neoliberal capitalista que no tiene ningún tipo de control, y esto es tapado absolutamente por la prensa oligárquica del Ecuador. Mira, ni el New York Times, ni la BBC, ni la Deutschland, ni ningún medio de comunicación oligarca, imperialista, internacional ha logrado frenar las noticias y han dado a conocer lo que está sucediendo en Ecuador, en Guayaquil, mientras la prensa ecuatoriana miente descaradamente. Te digo, de los 400 muertos declarados oficialmente por el gobierno de Lenín Moreno, ya se sabe que hay 7.900 muertos solo en Guayaquil. Solo en Guayaquil. Piensa que esto es una pandemia sin control. Las proyecciones no solo es que va a afectar al Ecuador, por el lado del sur ecuatoriano, por Guayaquil, ya se está
infectando a zonas del norte del Perú, como Chiclayo, como Piura, como la frontera. Hay una situación que se va a expandir por culpa del mal manejo inepto, entreguista y traidor de Lenín Moreno. No se compraron test rápido, no se aplicó la cuarentena en su momento, no se garantizó, no se satisfizo la alimentación necesaria para que la gente pudiese estar en sus casas. Tienes que pensar que en Ecuador el 60% de los ecuatorianos tienen trabajos precarios, no tienen un contrato de trabajo, viven al día a día. Se les mandó a la cuarentena, se les encerró y no se les entregó la comida, ni siquiera $10 diarios o lo que sea para poder mantenerse y tener una vida digna. O sea, lo que está haciendo Lenín Moreno es un gobierno criminal. Esto ya no es un problema entre izquierdas y derechas, correísta o no correísta. Esto es un problema de violación a los derechos humanos, de crímenes, de ineptitud, de negligencia, y la verdad es que este gobierno tiene que irse porque tiene que irse. Porque si no se va Lenín Moreno, va a seguir muriendo gente inocente en el Ecuador. Sí, una situación muy lamentable que bueno, que hemos podido seguir desde el inicio de la pandemia, ¿no? Además que Perú ha decidido militarizar, ¿no? Su frontera con Ecuador para evitar que el contagio llegue a territorio peruano. Pero la situación de Ecuador es una situación compleja desde antes de la pandemia, Sí, claro. desde la situación de la protesta de octubre, donde fueron perseguidos el movimiento indígena, además líderes progresistas, los que quedaban, porque además hay que destacar que los líderes progresistas afecto a la Revolución Ciudadana, al compañero Rafael Correa, la mayoría están con juicio o en el exilio. Y los que quedaban, bueno, decidieron aplicarle lo que llamamos ahora la nueva derecha, ¿no? Que es el lawfare, la nueva forma de, de parar a los ideales progresistas, a los líderes progresistas, ¿no? En ese sentido, bueno, vemos que la semana antepasada le aplicaron al compañero Rafael Correa. Yo no entiendo un poco el caso,